Él han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Amén. Entonces estamos viendo que aquí Rahab los tenía escondidos. Él los ayudó. ¿Por qué Rahab? Rahab ya había escuchado las maravillas, lo que Dios hizo cuando dice que cruzaron el mar, el Jordán en tierra seca. Ella ya había escuchado el poder de Dios. Amén. Aleluya. Ella reconoció que Dios es grande. En ese lugar que donde ella estaba, pues eran idólatras, ¿verdad? Y también Dios le dio fe a Rahab cuando él escuchó lo que Dios había hecho, que conquistaron otros reinos. Pero ella dijo en su corazón, dice, a estar en 9, dice, y sé que Jehová, cuando dice que él los tenía en su casa, dice, sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y sigue diciendo en el 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Como ella, por su trabajo que ella tenía, yo creo que escuchaba ahí en el pueblo que decían, y me imagino que ella era muy despreciada por el trabajo que tenía, porque dice que ella era una ramera. Lo que más me sorprende, cuando Dios ya tiene a alguien en su mano, usa al que Él le place. Y el Señor le usó, pudo haber usado otra persona que esa es más, se puede decir, más santa, más pura, pero Él le plació usar a ella. Y ella tuvo fe, ella tuvo fe, creyó en Dios, y cuando él había escuchado a esos reinos que fueron derrotados, me imagino, y verdad, yo pienso así que a lo mejor dijo, pues estamos acabados todos aquí. Pero ella tuvo fe cuando escuchó que eran hijos de Dios, y lo que ella decidió es protegerlos. Ella decidió esconderlos, ¿verdad? Dice, ella libró a los espíos de la espada del rey, porque si ella los entregaba, los iban a matar. Yo ahí puedo mirar que Rahab fue muy valiente, desafió la orden del rey, porque en el 6, en el del 3, sigue diciendo, dice, en el 4, perdón, dice, pero la mujer había tomado a dos hombres y los había escondido, y le dijo, es verdad que unos de los hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, dice, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Síganlos, dice, aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, al techo, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Amén. Así los escondió, pero allí yo miro que ella misma corría el riesgo de morir, porque prácticamente estaba desobedeciendo la orden del rey. Pero Dios le dio esperanza, Dios le dio fe, Dios la usó. Amén. Fue usada de una forma muy especial, hermanos, que yo no sé, cuando uno está en el ¿cómo se llama? En la prueba, cuando uno está en la prueba, es que ahí donde somos probados por fe. Tenemos que tener fe en el Señor, hermanos. Ella puso su corazón al rey. Allí yo pude ver cuando estaba leyendo esto, que ella creyó en Dios,
creyó en Dios. Ella dio su vida por los espías y les dijo que ellos para que no le hicieran nada malo, ¿verdad? A ella. Rahab había bondad en su corazón. A pesar de su trabajo, ella había bondad en su corazón. Quizás el trabajo que ella tenía no lo escogió porque quisiera. Amén. Ella no lo escogió. En Rahab había bondad. Si nosotros estuviéramos, digamos, en el hogar de Rahab, ¿qué habíamos hecho? ¿O qué haría yo? Yo me preguntaba qué yo hubiera hecho, porque el reino prácticamente estaba ya destruido. Ella había escuchado que el Señor lo que había hecho con los otros reinos, pero cuando él iba a ir allí, ella ya había dicho, no me puedo escapar de aquí. Prácticamente ella, yo creo que cedió, pero cuando vio los espías, tuvo una esperanza. Y dijo que les iba a ayudar, pero ella les hizo una petición. Hizo una petición que no les hiciera nada a ella y a su familia. Porque dice, fue con su familia. Amén. Rahab arriesgó su vida. Pero en su acto de valor hubo bondad hacia los espías y le permitió salvar a la vida de toda su familia de la guerra. Dice en Josué ahí mismo, Josué capítulo 6, verso 25 dice, en el verso 26, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, había enviado a reconocer a Jericó. Ella le hicieron una promesa, pero Dios hizo un milagro en ella, porque muchos conocemos la historia de la genealogía del Señor Jesús. Ella fue por su fe le permitió entrar en la familia del Señor, que eso que está en Mateo 1:5 dice, Salomón engendró de Rahab, y vos engendró de Ruth, Obed-edom, y Obed-edom de Isaí. Hay una genealogía, si nosotros leemos, y más bien lo hemos leído, Mateo capítulo 1, ahí dice cómo viene la genealogía de nuestro Señor Jesús. Por la valentía de Rahab, ella entró en la familia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. A veces nosotros no apreciamos, hermanos, lo que Dios hace en nosotros. A veces nos quejamos. A veces dudamos. Pero Rahab, yo creo que él no tenía más opción. Era uno de dos, decía, me arriesgo, de todos modos me voy a morir. Porque si entran, ellos conquistan y ellos me voy a morir. Pero ella tuvo fe y le creyó a los hijos de Dios, porque eran hijos de Dios que fueron allí. Y a veces nosotros, hermanos, nos pasamos, como les digo, quejándonos y decimos, ¿y cuántos milagros Dios nos ha hecho ver? Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Cuando estamos pasando esta prueba, no lo entendemos. Pero cuando pasamos esa prueba, decimos, era necesario pasar esa prueba. Dios nos habla, hermanos, de diferente manera. ¿Qué podemos aprender de Rahab? Que aunque estemos en los tiempos difíciles, hermanos, estemos sintiendo que a veces nos vamos a morir, tenemos que confiar y creer en el Señor. Solamente Él nos puede salvar. Ella fue salvada por el Señor Jesús. Ella fue salvada y el Señor lo honró. El Señor lo honró. Amén. Las decisiones que nosotros tenemos, hermanos, que tomemos, obtendremos nuestra recompensa. A veces, es cierto, no queremos venir a la iglesia, mucha iglesia quizás, pero ¿dónde vamos a tener fe? Aquí sí venimos, hermanos. Cuando escuchamos un testimonio de cada hermano lo que Dios ha hecho. O recordar, en este caso yo le digo siempre al Señor que no se me olvida dónde me sacó. Antes, hermanos, yo era como Rahab, la ramera. Porque yo hacía cosas en el mundo. No de esa forma, sino como ir al baile, tomaba. O sea, hacíamos cosas del mundo. Estábamos, como dice,
por sentirnos con el mundo, pues. No de esa forma de como decimos, meterlo con nombre, no, sino de una forma de, ¿qué puedo decir? Pues andar tomando, andar los bailes, hermano. Yo éramos las primeras cuando íbamos a la pista, mi esposo y yo. Por eso a veces yo me vengo, porque me acuerdo que si antes allá me iba así enfrente, porque es cierto, como a veces dice el pastor nos predica, a veces éramos los primeros allí, cuando viene un personaje que va a cantar, queremos estar ahí, casi lo tocamos, hermanos, o hermano, nomás fui yo que quería casi tocar, nos tomamos fotos con ellos, para que sepan, aquí ando, mirando con este. Ajá, amén, amén. Y tomábamos, hermanos, porque sí tomábamos también. Entonces, el Señor nos rescató de ese lugar. Y a veces uno podemos mirar lo que unos andan ahí. Hermanos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Por eso le tenemos que alabar todo el tiempo, hermanos, pase lo que pase. Amén, hermanos. Las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, sí, es cierto, vamos a tener la recompensa. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, no sé si algunos llegaron por gusto nada más, pero yo llegué con una gran necesidad. Ya les he dicho mi testimonio. Yo llegué por mis hijos. Quizás si yo no hubiera ese problema que estaba pasando a mis hijos, a lo mejor no llego. Cuando mis hijos estaban más pequeños, Orlando creo que tenía 13 años, Blanca tenía 10, Junior tenía 9. Hubo un terremoto en Haití, me acuerdo, y mi esposo mirando la tele decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa eso? Él cuestionaba mucho, pero en ese tiempo yo ya estaba clamando a Dios. Yo no sabía, hermano, yo clamaba a Dios, yo le oraba, le decía, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque esto, mis hijos, yo a veces pienso que están bien. Hubo el tiroteo de los niños, me acuerdo que la primera vez que salió en las noticias que un muchacho se metió a la escuela donde mató a muchos niños, muchos maestros. Y yo decía, mis hijos según están bien en la escuela. Y decía, no. Yo no les enseñaba nada de lo espiritual, hermanos, porque yo ya estaba confundida. Yo necesitaba un cambio. A veces pedimos las cosas y el Señor nos dice, pero no queremos, dice, doblegarnos. No queremos cambiar, queríamos seguir comportándonos igual, pero también que necesitamos de Dios. Amén, amén. Yo le decía al Señor, mis hijos, yo digo que están bien, porque ellos todo el tiempo les daban bus. Y yo escuchaba cuántos buses que pues tuvieron accidente, niños que morían. Y yo le decía, yo no los puedo proteger, solamente Dios. Por esa razón yo llegué a los caminos del Señor, porque yo sé que Él me podía ayudar. Solamente Él tiene poder, hermanos. Y solamente Él cambia cada pensamiento. A veces tenemos que tocar fondo, hermanos. Yo tuve que tocar fondo. Decía, no puedo más. Cuando uno ya está cayendo en el piso, hermanos, no te queda de otra de levantarte, pero ya no seguir caminando lo mismo. Tiene que haber una diferencia, hermanos. Tenemos que creer que el Señor hace las cosas si nosotros disponemos nuestro corazón, hermanos. Cuando nosotros le entregamos al corazón nuestro Señor, Él lo hace. Pero está en nosotros, hermanos. Yo leía la historia de Rahab y yo me identificaba, le digo, Señor, con lo que yo hacía. Pero sí, el Señor tuvo misericordia y me trajo sus pies. No se olvide, hermanos, donde el Señor lo sacó. No se olvide. Aprender, ¿qué podemos aprender de Rahab? Tenemos que ser valientes y tener fe. Esa fe inquebrantable. Amén. Bueno, como dice el pastor, este fue mi corto enseñanza, hermanos. Yo le doy la honra y la gloria al Señor. Que la palabra quede en cada corazón, hermanos. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que pasen enfrente. Vamos a hacer una oración. Que Dios nos dé fuerzas cuando estamos en el tiempo difícil. Porque si lo estamos, hermanos, yo he estado muy vulnerable.
casi no salgo y pues no hay que salir si no es necesario. Pero Dios conoce nuestra necesidad y va a suplir. Y es el que nos guarda. Decía una hermana, no me da tiempo llegar y los acabo de ver por acá donde ando manejando. Andamos todos así, hermanos, pero Dios nos guarda. Amén. Pásenle enfrente, vamos a hacer una oración, hermanos.